Te recordamos que puedes ver todos los servicios y eventos especiales por YouTube CCM Acapulco y Facebook Comunidad Cristiana Acapulco. Estás en el canal CCM Acapulco, Acapulco, Guerrero, México. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Somos tu familia. Recibamos la palabra de Dios con un fuerte aplauso. Amén. Dios los bendiga, ¿cómo estamos? Le mando un saludo a mi esposita que nos está viendo por internet, también a mi querida suegra que está apoyándome en estos días de la cuarentena. Un saludo, les amamos. Qué bendición. Mi casa está llena de mujeres. Qué dichoso soy. Estamos pensando en el nombre de la beba. Fue niña, imagínate. Queremos un nombre cortito. Yo creo que Daniela, Samantha, Agustina, Fernanda, Fuentes, Marino, Hoyos. Estamos en eso, ¿va? Pero ha sido una bendición extraordinaria volver a pasar por esta emoción de desvelarse y de estar al pendiente de una pequeñita. ¿Qué te puedo decir? Los que ya lo vivieron, acuérdense qué extraordinario sentimiento, qué extraordinario es estar en esta etapa. Bien, mis hermanos, te voy a pedir que me acompañes a orar en esta hora y ponernos en manos del Señor para recibir esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro papá, Señor. Tú eres, Señor, el papá, Señor, el Padre de todos nosotros, Señor. Y a ti te celebramos no solo en este día, Señor, sino todos los días podemos celebrarte a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo Jesús y tú has establecido tu reino en nuestra vida, lo estás estableciendo, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, que tú estés reinando en nuestro corazón, Padre, que estés tomando el control, Señor, para que tengamos paz, tengamos quietud en esta palabra, que podamos recibirla sin ninguna distracción, sin ninguna carga, sin ningún afán. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, papá precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Amén. Y el tema que estamos entendiendo hoy, que estamos recibiendo hoy, se llama Su reino viene por su gracia. Hemos estado aprendiendo en esas últimas predicaciones acerca de venga tu reino. ¿Te acuerdas que lo hemos estado viendo? Hemos estado pidiéndole al Señor que establezca su reino en nuestras vidas. Cuando el Señor oró, venga tu reino, dice, hágase tu voluntad. ¿Cómo dice? ¿En el cielo? No, dice en la tierra, así como en el cielo. Amén. O sea, el Señor está pidiendo, y esto es algo que nos debe quedar bien claro, ¿verdad? Que el deseo de Dios ha sido establecer su reino aquí en la tierra. ¿Pero a través de quién? ¿A través de quiénes? Amén, a través de sus hijos, a través de los que hemos creído en Él. Y este tema es acerca de cómo Dios va a establecer su reino, pero Dios lo hace a través de algo precioso, algo maravilloso que tú y yo debemos amar, y es su bendita gracia. Amén. No es por obras, no es por nuestro esfuerzo. Yo sé que hemos aprendido que hay que esforzarse, que hay que luchar, que hay que pagar un precio en muchas cuestiones en el caminar cristiano, ¿verdad? Pero en realidad lo esencial y lo profundo por lo cual Dios va a traer su reino a tu vida es porque tú entiendas y tú abraces su maravillosa gracia. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y es lo que vamos a aprender hoy, cómo Dios nos va a llevar a esforzarnos en su gracia, a conocer su gracia, a depender de su gracia y ser
plenos, ser exitosos y estar reinando aquí en la tierra. Mira, y aquí quiero empezar con una frase para que la analices. Y esta frase es: si quieres conocer la voluntad de Dios para el hombre, debes conocer la razón por la cual Dios le creó. Fíjate bien, si quieres conocer la voluntad de Dios para el hombre o para ti mismo, debes conocer la razón por la cual Dios le creó. Y a esto se le llama propósito. Por ejemplo, yo tengo una cuchara. Y una cuchara la puedo agarrar, le puedo usar para darle de cucharazos a mi hermano o mi hermana, ¿verdad? Pero esa cuchara no fue creada con ese propósito. Amén. Por eso cuando el hombre se levanta con el humanismo y dice y niega que Dios le ha creado, y niega que es resultado de un plan, de un designio, de un ser divino, de un ser precioso, cuando el hombre se levanta en ese concepto y dice yo me creé, yo evolucioné, yo era un bichito, una célula, y a través de los miles de años y cientos de años y a través de muchas cuestiones, yo evolucioné. Esa forma de pensar simplemente te roba el propósito, porque en ese caso, si estamos aquí por cuestiones de la evolución, ¿cuál sería nuestro propósito y cuál sería nuestro destino? Pues seguir evolucionando, ¿verdad? Hasta que nos convirtamos en los X-Men o algo así, ¿sí o no? Que nos hagan rayos por los ojos o que nos hagan garras o no sé. Pero pensar de esa manera, por eso el mundo está sin dirección. Por eso hay gente, hay vidas que no tienen propósito, que piensan que acumular bienes o que acumular adicciones o que hacer muchas cosas es el propósito que tienen, pero no entienden que al tener un creador, Él nos hizo con un propósito, Él nos hizo con un destino. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Tú y yo somos diferentes por eso, porque amamos y abrazamos la certeza que está en la palabra de Dios de que somos creación de Dios. Somos creados en Cristo Jesús, dice la palabra. O sea, somos creados primero, pero somos vueltos a crear ahora en Cristo Jesús por su gracia, porque hemos creído en Él, amén. Y si somos creados en Él, tenemos un propósito, tenemos un destino, amén. Y eso es importante entenderlo, porque tú me puedes preguntar, bueno, ven, ¿y cuál es entonces el destino de sus hijos? ¿Cuál es nuestro destino? Vamos por favor a lo que dice la palabra de Dios. En Génesis 1:26, Dios explica clarito para qué Dios creó al hombre. Amén, léelo conmigo por favor. 1, 2, 3. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿y qué? Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y así de sencillo Dios responde la gran pregunta de filósofos, de humanistas, de toda la humanidad: ¿para qué carambas estoy aquí en la tierra? Y Dios lo responde bien sencillo: para señorear. No importa tu raza, tu cultura, si eres pequeño, si eres grande, tu trasfondo, todo ser humano en la tierra tiene un deseo intrínseco de reinar, de señorear sus circunstancias. Amén. Y por eso la gente que no tiene a Dios trata de señorearse a través de pecado, a través de maldad. Trata de imponer su voluntad a otros hombres. Y vemos las guerras, y vemos las hambres, y vemos el odio, y vemos muchas cuestiones horribles que suceden porque el hombre busca su propósito, pero no busca a quien da el propósito. Todos sabemos lo que acaba de pasar hace unos cuantos días, ¿verdad? Un hombre, bueno, yo no sé si decir un hombre, un muchacho de 21 años, un chamaco prácticamente, aunque legalmente ya un adulto, tomó un arma, fue a una iglesia metodista en Carolina del Norte, estuvo escuchando la palabra de Dios, estuvo escuchando la lectura, y de repente se levantó y disparó a diestra y siniestra. ¿Cuántas personas mató? Me parece que 9 personas, ¿verdad? Entre ellos el pastor. ¡Qué tremendo! Un joven. ¿Cuál habrá sido su trasfondo? ¿Cuál habrá sido su idea? Y lo que dice, que le están ahorita diciendo en las noticias, que él escribió en su blog
que él quiere iniciar una guerra racial. Espérame, compadre, esa guerra ya existe. Porque el hombre, bueno, al menos en Estados Unidos, ya hay una guerra racial, ya hay una cuestión muy tremenda en cuanto a derechos humanos, derechos civiles. Hay una cosa muy fea. Pero este joven, obviamente inspirado por las tinieblas, movido por el diablo, quiso señorearse de su prójimo a través del odio, a través del asesinato, a través de la muerte. Y eso está pasando en el mundo de hoy. Eso está pasando ahorita. Y lo que nos debe preocupar, hermanos, es que el diablo se está metiendo en todos lados para dañar, para destruir, para afectar a una iglesia metodista, una iglesia de hermanos en Cristo. Que lo único bueno de todo esto, podríamos decir, es que ellos están asegurados de que están con el Señor, amén. De que ellos estaban listos para estar delante de nuestro Dios. Y sabes una cosa, mi hermano, debemos vivir la vida listos. Y esto tal vez sea fuerte, ¿verdad? Pero estar preparados de que si un día entrara por aquella puerta algún, Dios no lo quiera, ¿verdad? Estar preparados, ¿verdad? ¿Cuántos saben en dónde van a pasar el destino eterno si en esta noche el Señor viene por ustedes? ¿Cuántos estamos seguros a dónde nos vamos a ir, pues? Ay, Señor, veo muchas manos que no se levantan. Entonces vamos a volver a empezar la predicación. Te vamos a hablar de Juan 3:16. ¿Quién sabe lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo. ¿Qué dice? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, amiga, si tú estás aquí y tú no sabes dónde vas a pasar tu destino eterno si hoy te mueres, necesitas creer en Jesucristo. Necesitas abrazar la fe en Jesús, porque Él fue el único que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Abraza la fe en Jesús, conoce a Jesús, enamórate de Él, y tú vas a descubrir que vas a estar listo para pasar la eternidad con Él. Sin embargo, aquí estamos, amén. Y también Dios quiere que estemos aquí viviendo con un propósito, ¿verdad? Porque tampoco la vida cristiana se trata de estar esperando el famoso de me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. ¿Se acuerdan de ese himno? No se acuerdan, ¿verdad? Y hay unos himnos ahí, ¿verdad? Que a veces cantamos en antaño, ¿verdad? De Señor, estoy esperando que llegues por mí. Sí, qué bueno. La palabra de Dios dice que la iglesia está esperando la manifestación gloriosa del Señor. Pero también, mientras esperamos, Dios tiene planes. Dios tiene un propósito por el cual nos creó, y es señorear. Amén. Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir con el reino de los cielos en nuestra vida. Y que a través del reino de Dios señoreemos toda circunstancia adversa. Que podamos ver la tempestad y podamos declarar en el nombre de Jesús: te calmas, enmudeces. Que podamos ver la enfermedad y podamos declarar en el nombre de Jesús: te vas, en el nombre de Jesús. Que podamos ver la pobreza, que podamos ver la aflicción, que podamos ver todos los males de esta tierra y poder decir: en el nombre de Jesús, yo estoy señoreando sobre toda circunstancia. Amén. Y eso, hermanos, nos debe llenar de alegría, pero también de expectación, porque Dios quiere que anhelemos cumplir nuestro propósito. El Señor quiere que anhelemos poder estar viviendo los milagros, las maravillas que Él vivió aquí en la tierra por nosotros, que Él conquistó por nosotros. Ahora, fíjate bien, ahorita acabamos de leer que Dios le dijo a Adán, que Dios creó a Adán y lo hizo a su imagen, lo hizo a su semejanza. De ninguna otra criatura Dios habló de que sería a su imagen. Esto significa que Dios le dio a Adán capacidades extraordinarias. Cuando Adán fue creado, y mientras él obedeció, porque tú y yo sabemos la historia, ¿verdad? Pero mientras él obedeció, yo quiero decirte que Adán era una persona llena de capacidades tanto naturales pero también espirituales. Y él estaba reinando en la creación de Dios. Dice la palabra de Dios que Él le puso nombre a todas las criaturas, a todos los seres vivos que había en la tierra. Te pones a investigar, ¿sabes cuántas especies de animales existen? Más de 1 millón. Imagínate la capacidad de Adán para nombrar más de 1 millón de especies de animales y poder recordar todos esos nombres y todas esas creaciones que el Señor le designó para que Él le diera nombre, ¿verdad? Qué tremendo. Y de hecho ahorita en la humanidad se siguen
descubriendo más especies y todavía tenemos el espíritu de Adán para poder los nombres a las nuevas especies que se van descubriendo. Pero mira, aquí lo que yo te quiero resaltar es que Adán tenía una capacidad impresionante. Adán tenía una capacidad tremenda, no solamente intelectual, también en fuerza, también ¿sabes que en el reino de Dios cuando Adán no había pecado, sabes que ahí no había enfermedad en el Edén? No había enfermedad, no había dolor. No había odio, no había nada malo. Cuando Adán fue establecido en la tierra, era como una sucursal de lo que existía en el cielo. Porque sabes una cosa, el reino de los cielos es un lugar real. ¿Cuántos dicen amén? El reino de los cielos no es un lugar con puras nubecitas y con ángeles en forma de bebé bien gorditos tocando el arpa, ¿verdad? Como por ahí nos han puesto en unas pinturas de la época del Renacimiento, no sé de cuándo, pero esos angelitos gordos así, con sus arpas. Ay, el reino de los cielos, ay, medio así con el pañal saliéndoseles. Ese no es el reino de los cielos, mi hermano. Ese no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es un lugar real en donde hay personas con cuerpos. Acuérdate de Enoc, acuérdate de Elías. Dios se los llevó. ¿Cómo se los llevó a Enoc? ¿Cómo se los llevó a Elías? Se los llevó en cuerpo. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios, Enoc agradó a Dios y por cuanto agradó a Dios, Dios le llevó. Se lo llevó con todo y zapatos. Se lo llevó en cuerpo a un lugar en donde habría un lugar para su cuerpo. Elías también. Elías fue un hombre que hacía descender el fuego de Dios y él caminó con Dios y Dios se lo llevó en un carro de fuego. Y se piensa que ellos serán los dos testigos que volverán en el Apocalipsis, pero no me quiero salir del tema, ¿verdad? Pero ellos están en un lugar con su cuerpo. Y sabes, nuestro mismo Señor Jesucristo tiene un cuerpo físico en el cielo. ¿Cuántos saben esto? Cuando Él resucitó y cuando se le aparece a María por amor, porque esa mujer amó tanto al Maestro que Jesús no pudo pasar de largo sin aparecérsele a ella y le dijo, María, espérate, ve y habla con mis hermanos. Y María lo quería tocar porque tanto lo amaba que quería tocarlo. Y le dijo, espérame, no me toques todavía, porque aún no he sido glorificado. Nada más hice una excepción por ti porque sé que estás muy dolida, pero no me toques. Ve y dile a mis hermanos que yo vivo y que me voy a manifestar a ellos. Y finalmente cuando se manifiesta a los discípulos, entonces Él está con un cuerpo y ellos no le creían. Y les dice, no tengan miedo, no soy un fantasma. Tóquenme, tengo cuerpo. Denme algo de comer. Y dice la palabra que Él comió un pescado con miel. Esa receta no la hemos sacado todavía, ¿eh? Pescadito con miel. ¿Eh? Ay, mamá sí lo hace. Ay, jole, qué bíblica me salió mi jefa. ¿Eh? ¿También quién? Ese todo, Iván. Ok, pero qué tremendo que Jesús tiene un cuerpo. Y en el reino de los cielos, en el reino de los cielos hay un lugar en donde hay personas físicas y se hace la voluntad de Dios en todo lo que sucede. Y sabes que no hay enfermedad, no hay dolor, no hay llanto, no hay tristeza, no hay todas las calamidades que ahora hay aquí en la tierra. Pero yo te quiero decir que de la misma manera que estaba establecido en el cielo, el propósito de Dios al crear al hombre era establecer su reino también aquí en la tierra. Amén. Es como cuando los españoles de la madre patria nos vinieron aquí a conquistar a los aztecas. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó? Cuando viene el reino de España y viene a México y conquista, obviamente de una manera violenta, ¿verdad? Pero conquista, ¿qué es lo que hace? Establece ahora el reino de España en la Nueva España. Y aunque no es precisamente el rey el que viene, ¿a quién envía? ¿A quién envía? A un virrey. Nosotros le conocemos como un virrey. Alguien que representa el reino de esa nación y que ahora está estableciendo en esta nación. Y por eso en México hay muchos lugares que se parecen un montón a lugares en España. Yo no he ido en España, pero sé que hay lugares que se parecen mucho. Y tenemos también algunos nombres de ciudades que también existen allá. En España también hay un Tabasco, ¿sabían? En España también hay varios nombres que aquí tenemos en México. Pero el punto es que es el propósito, establecer un reino, ahora establecerlo en otro lugar. Es lo mismo que Dios está haciendo. Cuando Dios creó a Adán,
lo creó como un rey. Y a veces esto se nos pasa inadvertido. Nos imaginamos a Adán y a Eva corriendo desnudos por el Edén. Qué bonito, ¿no? El Edén. Corriendo en cueros por todos lados. El Edén. Pero se nos olvida que ellos estaban vestidos. ¿Cómo que vestidos? Estaban vestidos con el resplandor de la gloria de Dios. Estaban vestidos rodeados de la gloria de Dios. Por eso no necesitaban vestimentas que las que usamos. Ellos estaban tan inmersos en la presencia, en la gloria, en la santidad, en el dominio de Dios, que no podían ver nada malo. Porque donde está el reino de Dios no hay maldad. Donde está el reino de Dios no hay pecado, no hay enfermedad, no hay adicciones. No hay nada que estorbe y que esté robando la plenitud que Dios da. No sé si has pensado en esto. Y Adán era un rey. Y su reina pues era Eva, ¿verdad? Pero qué tremendo que este reino tenía un precio, tenía un costo. Y el costo era caminar en la ley de Dios. Caminar en la ley de Dios y no desobedecer ni siquiera en un mandamiento. Dice la palabra de Dios que aquellos que desobedezcan, aunque sea en un mandamiento, incurren en la desobediencia en todos los demás mandamientos. Porque el reino de Dios también es un lugar de justicia, y es una justicia más estricta y más severa que la que tú y yo podamos entender o imaginar en términos humanos. Para Dios, infringir un solo mandamiento es infringir todos los mandamientos de su santa ley. Por eso cuando Adán nada más extendió su mano para comerse esa frutita, no fue nada. No, Adán lo perdió todo. Porque el reino de Dios es un reino de santidad, es un reino también de justicia. Amén. Acompáñame por favor a Romanos 3:9. Y fíjate que cuando Adán pecó, cuando Adán falló, entró la enfermedad, entró el dolor a la tierra. Dice, fíjate lo que dice ahí. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Tú sabes que el día que cuando vayamos al cielo tú y yo, y cuando veamos la casa de Adán va a tener unos ángeles de guaruras especiales. Porque todos vamos a llegar, Adán, ¿por qué fallaste? Más de uno vamos a querer ir a dar una trompiza al Adán. ¿Sí o no? Va a tener seguridad especial este Adán. Porque fíjate qué tremendo. Adán, por un solo error, Adán, por desobedecer la ley de Dios, incumple toda la ley de Dios, es desechado. Ahora, con esto no quiero decir que Dios sea injusto, porque de hecho Adán tenía todo para obedecer. Pero tenía todo para obedecer porque tenía la gracia, tenía la gloria de Dios, tenía ese paraíso, tenía entendimiento más allá de cualquier capacidad que tú y yo podamos tener. O sea, Dios no fue injusto, pero tampoco Dios podía dejar que Adán infringiera su ley sin aplicar un castigo. Yo no sé tú qué pensarías del presidente de México que de repente uno de sus hijos cometiera un crimen atroz. Y el presidente dijera, bueno, pero es mi hijo y lo quiero mucho, lo voy a dejar libre, no pasa nada. ¿Qué pensarías tú? Es que injusto, ¿no? Si cometió un crimen, tiene que ir a la cárcel porque es lo que dice la ley. No importa quién sea, aunque sea el hijo del presidente, aunque lo quiera mucho, pero tiene que cumplir la ley. ¿Sí o no? Y Dios es un Dios justo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios justo, su justicia va más allá de lo que podemos comprender. Pero cuando Adán falló, Dios tuvo que juzgar la desobediencia de Adán, porque él tenía todo para obedecer, excepto que él no tenía ¿cómo diré? Él no estaba obligado a obedecer por Dios. Él tenía la libertad de decidir obedecer o no obedecer. En eso sí Dios fue respetuoso.
Y es lo que llamamos libre albedrío, ¿verdad? Por eso Dios fue justo y juzgó a Adán. Y realmente lo que vemos es que, permítame tantito. Es que se me hace que voy a 1000 por hora. Pues si escucharan el que predica esta palabra, va más que a 1000 por hora. Va súper rapidísimo. ¿En qué me quedé? A ver, ¿quién estaba poniendo atención? ¿En qué voy? Dios no es injusto. Y cuando el Señor juzgó la desobediencia de Adán, Él pudo haber inmediatamente fulminado a Adán. Porque Él le dijo, el día que de cierto tú comas de ese fruto, ese día vas a morir, Adán. Ese día vas a morir. Pero ¿sabes una cosa? Nuestro Dios también es bueno y también es misericordioso. Y dice la palabra que Él tomó a una ovejita, a unos animalitos y los tuvo que sacrificar. Y entonces tomó a Adán y a Eva y los vistió con esas pieles de esas ovejitas o de esos animalitos. Y ahí empieza a verse, empieza a vislumbrarse la justicia de Dios. ¿Cómo es la justicia de Dios? Es que un justo está pagando por un injusto. Y en este caso un animalito que era inocente tuvo que pagar por la desobediencia de Adán. Y fue vestido, pero hubo consecuencias. Adán fue expulsado del Edén. Y lo más tremendo, mi hermano, es que Adán perdió el reino de Dios aquí en la tierra. Y a veces pensamos, ay, perdió el Edén y perdió eso bonito que estaba y tuvo que ir a trabajar. Y bueno, el trabajo es una maldición porque tengo que ir a trabajar. No, ¿verdad? Pero sabes, lo más tremendo no es lo del trabajo y todo eso. Lo más tremendo es que él perdió el reino. Después cuando viene el diluvio y Dios le da instrucciones a Noé, le dice, multiplíquense, fructifiquen y llenen la tierra. Pero cuando había hablado con Adán, a Adán y Eva les dijo, multiplíquense, fructifíquense y señoren en la tierra. Qué tremendo, porque cuando estaba Noé ya había sucedido lo de Adán y ya había perdido la capacidad de señorear sobre la tierra. Y creo que esto es lo que nos tiene que quedar bien claro, que ahora el hombre por su desobediencia ya no tenía la capacidad de establecer el reino de Dios en un lugar. Ahora tenía que seguir viviendo, tenía que tratar de agradar a Dios, pero ya no podía cumplir el propósito por el cual fue creado a causa de que el pecado entró. Y dice la palabra que el diablo tomó el señorío del mundo. Y el mundo entero, dice, está bajo el maligno. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él dice la palabra que Él vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es lo que acabamos de leer. Judíos y gentiles. Está hablando de todos los del pueblo de Dios y también todos los que no conocieron a Dios. Todos estamos bajo pecado, dice la palabra de Dios. O sea, en el Antiguo Testamento Dios escogió a un hombre, Abraham, y Dios escogió a un pueblo, el pueblo de Israel. Y Dios le dijo al pueblo, miren, ustedes síganme, obedezcan mis mandamientos y yo los voy a bendecir, los voy a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Ustedes van a ser una nación poderosa y fuerte, pero obedézcanme, cumplan mis mandamientos y les va a ir muy bien y yo estaré con ustedes. Y el pueblo decía, sí, lo vamos a hacer, sí. Y pasaban los años, allá andaban tras Baal, o tras Acera, y encendían a celo a Dios. Y entonces Dios se alejaba del pueblo y venían los madianitas, venían los amonitas, venían los hititas, los feitos, todos los malos. Y los venían y los oprimían y los empezaban a esclavizar y los empezaban a robar. Y entonces, ¿qué hacía el pueblo? Señor, perdónanos, ayúdanos, por favor, sálvanos. Y Dios levantaba a un juez, o Dios levantaba a un profeta, o Dios levantaba a alguien lleno de su presencia, donde se vislumbraba el reino de Dios en su vida. Y Dios hacía cosas grandes y salvaba al pueblo y lo rescataba
Y le decía otra vez, obedece, sigue mis mandamientos, obedece, sigue caminando conmigo y yo te voy a librar. Pero si desobedeces, te va a ir mal. ¿Y sabes qué pasaba? El pueblo volvía a desobedecer. Y una, y otra, y otra, y otra vez se cumplía lo que dice este versículo, que todos estaban bajo pecado. Y había una incapacidad en el hombre de poder obedecer a Dios. ¿Por qué es importante la obediencia? Porque Adán perdió el reino por causa de su desobediencia. Y ahora para establecer el reino de Dios también es importante caminar en obediencia. Porque por la obediencia, por la justicia, viene el reino. El reino de Dios no se establece con impiedad, no se establece con injusticia, se establece con justicia, se establece con obediencia. Pero el hombre tiene una incapacidad de obedecer a Dios. Y espero que aquí no se me vayan a dormir un poquito, o si me pongo un poco más teológico, ¿verdad? Pero tenemos que entender lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios es que a causa de la obediencia, a causa de que uno camina obedeciendo a Dios, Dios envía sus bendiciones y Dios establece su reino. Mira, fíjate lo que dice el siguiente versículo. Como está escrito, no hay justo, que dice, ni aun uno, no hay quien entienda. O sea que cuando hay ausencia del reino, hay incapacidad para entender lo que Dios tiene. No hay quien busque a Dios. Cuando no está el reino de Dios, no hay capacidad para buscar a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Cuando no está el reino de Dios, hay una inutilidad para caminar en las verdades del reino de Dios. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios buscó en toda la tierra, Dios miró en toda la tierra. Y en el Antiguo Testamento aún los mejores fallaron. Moisés falló, Abraham falló, David falló. Aún los más grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, todos fallaron. No había uno siquiera que pudiera obedecer a Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios dijo, bueno, el hombre no puede obedecerme, el hombre no puede caminar en mi justicia, pues yo voy a venir a la tierra y me voy a hacer hombre. Amén. Y eso es bien importante que lo entendamos. Debemos entender que el reino finalmente se estableció en la vida y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aunque en el Antiguo Testamento había destellos de ese reino de Dios, porque con Moisés, oye, todas las plagas en Egipto, ¿verdad? Allí estaba el reino de Dios operando, trayendo juicio sobre una nación que estaba oprimiendo al pueblo. Pero el reino de Dios estaba establecido en las circunstancias, pero no en el corazón del pueblo de Israel, porque ellos se volvían a Egipto y renegaban de Dios, y 10 veces probaron a Dios, aunque lo habían visto casi con sus propios ojos. El reino de Dios no estaba en ellos. El reino de Dios operaba con poder en la vida de Moisés, pero no estaba reinando en el corazón de cada hijo suyo. Y ese es el mayor problema, ¿verdad? Digamos, de la humanidad. Que a veces Dios te puede dar todo, te puede poner todo en bandeja de plata, pero el problema es que el corazón del hombre se inclina hacia lo malo, se inclina hacia no buscar de Dios. Y vienen las consecuencias terribles y nefastas. Pero entonces dijo Dios, voy a enviar a mi hijo, yo mismo me voy a hacer hombre y voy a nacer de una virgen. Y Jesús vino. Y si tú crees en el Señor Jesucristo, y tú crees en lo que Él hizo y lo que Él es, tú crees que Él caminó como un hombre perfecto, amén. Que en Él no hubo pecado, en Él no hubo pecado. Él caminó en perfección, en obediencia. Él no tenía la naturaleza caída de Adán. Él caminó obedeciendo a Dios aún desde los 12 años. Él sabía que Él tenía una misión aquí en la tierra. Él quería estar en los negocios de su padre. Y cuando José y María lo estaban buscando, le decían, Jesús, ¿en dónde estás? ¿Qué te pasa? ¿Por qué nos haces esto? ¿Que no saben, mujer, que yo tengo que estar en los negocios de mi padre? Yo tengo una misión que cumplir. Pero después regresó y estuvo sujeto a ellos, como dice la palabra de Dios, en obediencia absoluta. Dice Filipenses que Él aprendió obediencia. Amén. Como dice Filipenses 2, ¿verdad? Que por lo que Él padeció, aprendió obediencia y fue obediente hasta la muerte. ¿Y qué dice? Muerte de
cruz. Él murió en la cruz. Él fue obediente al Padre. Pero antes de pasar acerca a lo de su muerte, ¿sabes qué es lo que predicaba Jesús cuando llegaba a una ciudad? ¿Sabes qué es lo que predicaba Jesús cuando llegaba a un lugar? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes? Jesús es ese segundo Adán. Ningún hombre en la humanidad pudo llenar los zapatos de la perfección de Adán. Ningún hombre tuvo la capacidad de obedecer a Dios a tal punto que pudiera establecerse el reino como estaba en Adán. Solo Jesucristo pudo, porque Él no conoció pecado, porque Él obedeció, porque Él fue un hombre bueno, no solamente en sí mismo, pero en su propia naturaleza. Y entonces dice la palabra de Dios que en donde Él caminaba, Él decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, en el reino de Dios hay poder. Amén. En el reino de Dios hay poder. Y en donde Él caminaba, la enfermedad huía, los demonios salían corriendo, la gente era sanada, la gente era liberada. Él venía y liberaba a los cautivos, a los oprimidos por el diablo. Eso significa que el reino de Dios se había acercado. No eran palabras bonitas, no eran bonitas enseñanzas nada más que hicieran sentir bonito a la gente un domingo, ¿verdad? No, el reino de Dios es poder. Amén. El reino de Dios es poder para señorear en la tierra. Jesús caminó sobre la tempestad. Cuando viene un huracán aquí, bueno, nos vamos y nos refugiamos, ¿verdad? Y nos escondemos. Pero Jesús, cuando vio una tempestad, ¿qué dijo? Atravieso la tempestad. ¿Y cómo? Caminando, pues. Porque Él estaba caminando. El reino de los cielos es lo sobrenatural, operando. Y yo te voy a decir por qué esto me llena de emoción. Porque el logro de Dios, el mayor logro de Dios, no es solamente que Él haya caminado y establecido el reino de Dios aquí en la tierra. No es solo eso. ¿Sabes cuál es su mayor logro? Que ahora a través de Jesús, a través de la fe en Él, todos los que creemos en Él y todos los que somos sus hijos, podemos caminar en ese reino también. Podemos vivir en ese reino sobrenatural todos los días de nuestra vida. Amén. Todos los días. Acompáñame a Isaías 53. Vamos a leer del 1 al 6. El Señor había establecido el reino aquí en la tierra mientras caminó, mientras vivió. Pero su misión principal fue ese intercambio glorioso. Ese intercambio glorioso que vamos a leer ahorita. Dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Otra traducción dice: ¿sobre quién se ha manifestado el poder de Dios? Porque este evangelio es poder de Dios. Amén. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? A ver, ¿quién puede levantar su mano? ¿Quién ha creído este anuncio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el poder de Dios? Seguimos leyendo. Y empieza a hablar de Jesús. Dice: subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice la palabra: todos nos alejamos del reino de Dios.
toda la humanidad, mi hermano. Ahí estamos incluidos todos. Todos nos descarriamos de la voluntad y el propósito de Dios cuando creó a Adán. A través del pecado, a través de la obediencia a nuestro propio ego, a nuestras propias pasiones sucias, inmundas, todos nos descarriamos. Así dice la palabra. Pero antes incluso de que tú y yo naciéramos, dice el Señor, que Él cargó el pecado de todos nosotros. ¿En quién? En Jesús. Y yo te voy a decir una cosa: el único momento y el único lugar en donde el reino de los cielos se alejó por completo de Jesús fue en la cruz. El único momento, el único lugar en donde las maravillas, en donde la gloria, la gracia, la presencia de Dios se alejó completamente de Jesús fue en la cruz. Porque el reino de Dios no puede estar donde hay injusticia. El reino de Dios no puede estar donde hay maldad, donde hay pecado, donde hay inmundicia. Y en ese momento, en la cruz, toda tu maldad, toda tu rebelión, toda mi rebelión, toda mi inmundicia, todo lo malo estaba cargado en Jesús. Y el reino se alejó de Él por completo. Así que nuestro Señor tuvo que exclamar: Padre, ¿por qué me has abandonado? No exclamó eso en los azotes, no exclamó eso en el Getsemaní, no exclamó eso en ningún momento, pero en el momento de la agonía de su muerte, nuestro Señor se convierte en ese Cordero Pascual, en donde Dios ahora estaba cargando el pecado de todos nosotros. Yo sé que esto lo hemos escuchado, es el fundamento de nuestra fe. Y todos aprendemos y sabemos que el Señor cargó el pecado de nosotros y que Él pagó el precio por nosotros. Y esto lo entendemos y lo creemos, amén. Pero se nos olvida a veces algo importante. Él tomó nuestro lugar para que ahora nosotros, tú y yo, tomemos su lugar reinando con nuestro Padre Celestial. ¿Tú sabías esto? ¿Tú sabías esto? Acompáñame rapidísimo a 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21 es lo que explica, mi hermano. No te pierdas, esto es la esencia de este mensaje. No te duermas, y si ya te dormiste, Señor, dale un sueño que revele, Señor, su palabra. No es cierto, despiértalo. 2 de Corintios 5:21, ¿qué dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, ¿qué? Pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. ¿Por qué viene el reino? ¿A causa de qué viene el reino a un lugar? ¿A causa de qué? A causa de la justicia. A causa de la justicia. Cuando hay obediencia a la ley de Dios, cuando hay integridad, cuando hay rectitud, entonces Dios dice: voy a establecer mi reino en este lugar. Pero en nosotros no había integridad, en nosotros no había rectitud, en nosotros todavía hay muchas fallas y muchos errores. Amén. Pero dice la palabra que al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que haya ese intercambio, para que ahora nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Y entonces, como tú y yo somos justicia de Dios, ahora el reino puede venir a tu vida y a mi vida por gracia. Eso es la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios. Mi hermano, a veces nos quedamos nada más, de verdad, nos quedamos con el yo pecador. De que, ay, yo pecador y Señor, y yo pecador y perdóname. Y ya, ok, gracias por perdonarme. Qué bueno saber que eres perdonado. Pero ahí no acaba la historia. No se trata de que tú y yo seamos perdonados. No se trata de que tú y yo sintamos bien nada más y podamos seguir con nuestras vidas. No, se trata de que ahora tenemos un propósito en el Señor. Tenemos un destino en Él. Y nuestro destino es glorioso. ¿Pero por qué? Dijera el chamuco, ¿ah? ¿Por qué, Benny, si tú has fallado tanto? ¿Por qué si tú has hecho esto y esto? No, hombre, Dios ya no tiene nada para ti.
No creas esas mentiras, mi hermano. Acuérdate de este versículo. Cada vez que el diablo venga a acusarte y a decirte, no, tú ya no, tú ya fallaste mucho. A ti el Señor ya no tiene nada para ti. Tú ya tienes otra bendición de menor categoría. Dile, mentira del diablo, mentira de Satanás. Y repréndelo en el nombre de Jesús. Y recuérdenle, mira, el Señor Jesús se hizo pecado por mí y ahora yo soy justicia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, alguna vez lo expliqué, pero tengo ahora aquí un elemento para... Voy a tomar esta flor. Fíjate, digamos que esta flor representa el futuro, el futuro de alguien, el futuro de una persona que a lo mejor no fue la más buena, no fue la más especial, y a lo mejor el futuro de esta persona, por todos sus errores y por todos sus pecados, era esto: un futuro truncado, un futuro destruido, un futuro sin esperanza. Pero ¿sabes qué es lo que hace el Señor? ¿Sabes qué es lo que hace el Señor? Dice, no, el futuro de esta persona que ahora cree en mí no depende de su pasado. ¿Sabes de quién depende? Depende ahora de nuestro Señor Jesús, del futuro de Jesucristo, el que fue un hombre perfecto, el que fue un hombre que no cometió pecado. ¿Y sabes qué es lo que Él hace? No. Ahora el futuro de mi hijo depende del pasado de Jesús. ¿Sí me explico? Ya no depende de sus errores, sino que ahora tu futuro, mi hermano, ya no depende de tu pasado, de tus fallas, de lo que tú fuiste. Ahora tu futuro, por la gracia del Señor, depende de lo que Jesús ganó por ti. Tú tienes el futuro glorioso que Dios preparó para su Hijo Jesús. Eso me lo explicó una vez el pastor Isidro. Tú y yo tenemos el futuro glorioso que le pertenece a Jesús, pero como que a veces no nos cae el 20 de esto. Quiero por favor que vayamos a Romanos 5, 15 y 17 para profundizar en esta verdad. No quisiera que tú te fueras de aquí pensando que Dios tiene una bendición de menor categoría para ti. No quisiera que tú te fueras pensando de que la gracia, el poder, los dones son para alguien más, pero no para ti. Porque es una mentira. El evangelio de gracia es que tú y yo somos merecedores de todas las promesas, de todas las bendiciones que le pertenecen a Jesús. Fíjate lo que dice. Pero el don, o sea, la gracia, el regalo, don es gracia, es regalo. Dice, el don o la gracia no fue como la transgresión. La transgresión se refiere al pecado de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, por la transgresión de Adán reinó la muerte, mucho más, ¿qué dice ahí? Mucho más que reinarán ¿en dónde? Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben, fíjate bien, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hace algún tiempo yo no entendía este versículo, pero ahorita ya lo entendí. O sea, qué tremendo. Aquí dice, fíjate, dice, gracia es un regalo inmerecido. Esto todos lo sabemos, lo aprendemos en la célula, ¿verdad? En el libro de tesoros. Gracia es un regalo, un favor que yo no merezco. Pero la gracia de Dios va mucho más allá, porque dice, ahora, por la obra de Jesús,
por el intercambio glorioso que te acabo de explicar, dice, ahora vamos a reinar en vida. Amén. Es que hay muchos cristianos que todavía piensan, es que yo vine aquí a sufrir, es que yo vine aquí a pasarla, a aguantar, a ver, y allá en el cielo, pues allá tengo mi mansión, allá todo va a estar bien chévere, pero aquí me tocó sufrir. Eso es mentira. Aquí, como dijera alguna vez también nuestro apóstol Isidro, sufres porque quieres. O sufrimos, Venancio, porque quieres. Porque a través de Jesús tienes el acceso a su reino. Tienes acceso a su autoridad. Tienes acceso a sus ángeles, a su poder para hablar a la tempestad y que el mar enmudezca, y cosas mayores que Él haremos, porque así lo dijo Él. Amén. A través de la fe en Jesús. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Antes de que aplaudas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que recibir ¿qué? La abundancia de la gracia. No es nada más la gracia de ay, perdóname, Señor, ya no quiero volver a fallar, y ya, ay, ya me perdonó el Señor. No solo eso, hay más gracia. Hay gente que tiene años en la iglesia o que tiene años en el evangelio y que puede sentir que porque tantos años que tiene en el evangelio, ay, pues yo ya soy merecedor de todo lo que Dios tiene para mí. Es por gracia. Es que yo ya tengo muchos años en la célula, ya debo tener muchas bendiciones. No, es por gracia. O es que yo ya hice muchas buenas obras y ya ayudé a mucha gente y ya di mucho a los pobres, y ahora sí Dios me va a escuchar. Es por gracia. Es por gracia. Es por gracia. En tu mejor momento es por gracia. En tu peor momento es por gracia. ¿Y qué es la gracia? Es esa abundancia que te lleva a recibir su justicia. La gracia es ese poder que te levanta cuando estás en pecado. La gracia es ese poder que te da fuerzas para caminar en justicia. La gracia es esa mano de Dios que está ahí para ti, aunque nadie más esté ahí para ti. Porque Jesucristo dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y por eso Jesús, ahora sí dale un fuerte aplauso al Señor. Y por eso Jesús, cuando estuvo en la cruz y sufrió el abandono de su Padre, lo hizo para que tú y yo jamás seamos abandonados por Dios. Y fíjate el cambio tremendo de esto, es que ahora estamos viviendo en la gracia. Y el Señor Jesús lo dijo muy sencillo, comparando los que vivieron bajo la ley y los que vivieron bajo la gracia. Dice, os aseguro que Juan el Bautista, de todos los hijos nacidos de mujer, no hay otro mayor que Juan el Bautista. Pero les digo que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Cómo es esto posible? Juan el Bautista, un hombre consagrado desde antes de nacer, un hombre que vivió dedicado a Dios en obediencia también al Señor, que vivió en lugares desiertos y que hasta se alimentaba de miel silvestre y tuvo un mensaje poderoso a la nación de Israel. Profetizó la venida del Mesías, y el Mesías vino cuando él todavía vivía. Por eso Juan el Bautista es el más grande de todos los profetas, dijo Jesús. Pero Jesús dijo, les aseguro que en la gracia el más pequeño es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque hasta Juan el Bautista dudó de Jesús. En un momento le pasó como a todos, tuvo debilidad, y el reino de Dios no se estableció sobre él como pudo haber sido, porque ella dejó de creer. Jesús, ¿eres tú el que debe de venir? ¿O vamos a esperar a otro? Él falló. ¿Por qué? Porque él no tenía la gracia que ahora tú y yo podemos disfrutar, que pueda vivir dentro de nosotros. Y yo te voy a dar otro ejemplo. En el reino de los cielos, en el reino de la gracia, el más débil, el más cabezón, el más hablador, el más tremendo, que era Pedro, el apóstol, ¿verdad? El que era más rebelde, el que era más, que hasta negó a Jesús 3 veces. Pero en la gracia, bajo el reino de la gracia, se levanta en el día de Pentecostés, y se levanta y da una palabra, y 3,000 personas aceptan a Cristo, y luego se vuelve a levantar y 5,000 personas aceptan a Cristo, y luego pasa por un enfermo y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y lo levanta.
Y entonces esa persona débil, esa persona incapaz, esa persona torpe, cabezona, que podríamos decir que fue Pedro, ahora Pedro es más exitoso que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Y eso está tremendo. Yo sé que cada uno, cada hijo de Dios vivió lo que le tocaba vivir. Pero tú y yo no nos podemos conformar con menos que eso. Amén. ¿Cuántos quieren vivir en el reino de Dios todos los días? ¿Cuántos queremos? La verdad es que si tú lo quieres, de una vez te digo, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero yo sé que dentro de ti tú tienes ese anhelo, ese deseo de señorear en tus circunstancias. Porque Dios te creó para esto, no para otra cosa. Dios te creó para ser cabeza. Dios te creó para ser Señor de tus circunstancias en el nombre de Jesús y establecer su reino aquí en la tierra. Amén. Y eso es algo que tú y yo debemos anhelar. Y voy a terminar con este versículo y pido al grupo de alabanza que pase, por favor. Juan 20:21. Juan 20:21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, shalom. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? El Padre le dijo a Jesús: hijo mío, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ve y establece mi reino en la tierra. Sana enfermos, libera cautivos, profetiza, abre las circunstancias, camina sobre el mar. Establece mi reino, que los demonios huyan, sana a los enfermos, predica mi palabra. Yo estoy contigo, yo estoy con poder de lo alto respaldando tu vida. ¿Se lo dijo eso el Señor o no? No creo que no me lo estoy inventando, tampoco está en la palabra, pero yo estoy seguro que Dios lo envió así. Dios no envió a Jesús para decirle: bueno, mijo, échale ganas a ver qué puedes hacer. No te preocupes, pues ahí como vaya, total, mira, pues si el chamuco no se sale, pues no pasa nada y lo dejas que se lo lleven al manicomio. ¿No le dijo eso el Señor? No te puedo decir las palabras exactas, pero yo sé que cuando Dios envió a Jesús al mundo, lo que está en Isaías dice: por cuanto Dios me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, para liberar a los cautivos, y a los que están en la cárcel, la apertura de cárceles. El Espíritu de Dios está sobre mí. A ver si me buscas ahorita ese versículo, ¿no? Está en Isaías 50 y algo. Pero ¿por qué te decía esto, mi hermano? Porque Jesús dijo: como el Padre me envió, así yo os envío. Así que cuando tú oras por alguien, tú no lo haces en tu nombre, no lo haces por tus méritos, no lo haces porque seas muy bueno, lo haces por su gracia, porque Él te escogió y porque Él prometió que cuando tú declares el nombre de Jesús, Él está respondiendo como si Jesús mismo lo pidiera. Amén. Así que cuando tú oras por alguien para que sea sanado, hazlo con fe en el nombre de Jesús y el reino de los cielos está sobre tu vida. Cuando tú estés atravesando una circunstancia adversa, económica, una situación, declara por fe, declara en el nombre de Jesús que el aceite no va a escasear, la harina no se va a agotar y Dios va a multiplicar hasta que haya sobreabundancia en tu vida. Porque estamos en el reino de los cielos. Y tenemos que ser guiados en el reino de los cielos, por supuesto. Tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo como Jesús lo hizo. Por supuesto que sí. ¿Qué es? Lucas 4:18. Y también en Isaías 61. Vamos a leer la parte de Lucas 4. A ver, ahí está, dice: quiero que tú leas esto conmigo, mi hermano. Quiero que tú leas esto conmigo y que tú hoy puedas entender que esta palabra se está cumpliendo en ti también. Dice: 1, 2, 3. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner
en libertad a los oprimidos. ¿Qué más? A predicar el año agradable del Señor. ¿Qué más? Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. El que sigue, quiero leer. Y comenzó a decirles, lee conmigo esta palabra. Dile, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Podemos decir lo mismo? Hoy se cumple esta escritura. Hoy se cumple esta escritura. Dile al que está a tu lado, hoy se cumple esta escritura. Hoy se cumple esa escritura en tu vida y en mi vida, porque creemos en el nombre del Hijo de nuestro Padre Celestial, del Hijo de Dios, es Jesucristo. Hoy se cumple. Hoy se cumple. Si tú lo crees, hoy se cumple. Ponte de pie, mi hermano, y vamos a orar. Ponte de pie, porque hoy se cumple el reino de Dios. Yo nada más quiero que nos quede bien claro el tema. El reino de Dios viene, pero es por su gracia. Viene por su gracia. Viene por su gracia. Viene por sus méritos. Viene porque tú y yo creemos en Jesucristo. Cada vez que el enemigo se te acerque y te quiera acusar por tus errores del pasado, repréndelo en el nombre de Jesús. Y recuerda que tú eres hijo de Dios. Y tú has creído en Jesús. Y no es por tus logros, pero es por la gracia maravillosa de nuestro Señor. Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar para que tú y yo seamos hechos justicia. Justicia de Dios en Él. Quiero, antes de orar, leerte lo que dice Isaías 54, 9 y 10. Isaías 54, 9 y 10 dice: porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Otra traducción dice, ni te acusaré. Versículo 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Padre bendito, gracias. Creemos en tu misericordia, Señor. Padre, tal vez esto que hemos escuchado ya lo habíamos escuchado antes, pero Señor, te pedimos que hoy podamos abrazar esta verdad como nunca antes, Señor. Hay veces que nos esforzamos, Padre, que luchamos y seguimos fallando, Padre, seguimos equivocándonos. Y a veces pensamos, Padre, que las cosas no van a cambiar o que no van a mejorar para nosotros, porque somos tan imperfectos, Señor. Somos tan pequeños, Señor, y la obra es tan grande. Pero Señor, hoy tú, Señor, nos recuerdas lo poderosa que es tu gracia, lo grande que es tu misericordia. Hoy tú nos recuerdas, Padre, que estamos vestidos de justicia. Estamos vestidos, nuestras ropas están siendo lavadas en la sangre del Cordero Santo. Y si tú en este momento sientes que hay algo que tú tienes que ponerte a cuentas con Dios, este es el momento. Habla con Él, pídele perdón, pero no te quedes ahí. No te quedes en el pedirle perdón. Recibe la gracia. Recibe la misericordia de Dios. Porque en tu mejor momento Él está ahí, pero en tu peor momento Él también va a estar ahí para levantarte y para que vuelvas a soñar. Y Dios te dice en esta mañana: vuelve a soñar en mí, vuelve a creer que todo lo que te he dicho de ti se cumplirá. Aún tengo cosas grandes para ti, porque te amo y te doy mi gracia. Vuelve a soñar, hijo mío. Vuelve a soñar, hija mía. Vuelve a soñar.
porque yo pongo en ti mis sueños. No depende de tus circunstancias, no depende de tus capacidades, es por mi gracia y voy a manifestarme en tu vida. Mientras tú me buscas, mientras tú declaras mi nombre, mientras tú no te alejas de buscarme con todo tu corazón, y aún en eso yo te ayudo, porque yo pongo el hambre y sed, yo pongo el hambre para que me busques. Señor, gracias, gracias Señor, gracias Señor, porque esta generación vamos a ver maravillas, vamos a ver maravillas. Vamos a ver tu reino establecido en esta ciudad, en este estado, en este país, en el nombre de Jesús. Lo vamos a vivir, Señor. Lo vamos a ver y lo vamos a estar viendo pronto, Señor. Porque tú nos capacitas, Señor. Y tu reino ha venido aquí, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Adora al Señor. Padre nuestro en el cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto, tu voluntad también. Aquí como en el cielo. ¿Puedes poner la letra, por favor? El cielo venga aquí. Sí, Señor. Como El cielo venga aquí, Te lo Señor. decimos, Señor. el Te cielo. lo decimos, Señor. A ti, Que Señor. el cielo Iglesia, te lo venga hoy, que venga hoy, que venga hoy, que venga hoy, porque tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. En el Dele reino el de los aplauso cielos. a Jesús. Dele el aplauso a Jesús. Algo más, algo más. En el reino de los cielos no hay incapacidad, mi hermano. En el reino de los cielos no hay enfermedad, no hay adicciones. El Señor establece su reino en nuestras vidas y hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Si tú has estado batallando ahí con alguna situación de pecado, de adicción, pon tu mano en tu corazón. Declara el reino de los cielos viniendo a tu vida. Sí, Señor. Señor, tu reino Sí, está en mi Señor. vida reinando, Señor. Gobierna, Tú estás reinando y gobernando, Señor. No hay enfermedad, no hay adicción, no hay pecados en el nombre de Jesús. No hay ataduras, Padre. Tu reino viene a mi vida y es por tu gracia. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Nos vamos en victoria, caminamos en victoria como nunca antes, Señor, porque tu reino se establece en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle el aplauso a Jesucristo. Padre, gracias. Bendito Dios por tu palabra. Te bendecimos. Te alabamos con todo nuestro corazón. Le preguntaba yo al Señor cuando Jesús estaba en la cruz y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y sabes lo que el Señor me respondió? Me dijo: por Benjamín.
Y tú puedes ahí poner tu nombre también. ¿Por qué el Padre tuvo que dejar a Jesús en la cruz sufriendo el pecado y de todos nosotros? Pero Él estaba pensando en ti. ¿Por qué fue abandonado Jesús? Tú puedes ahí poner tu nombre y decir: por mí mismo, por mi persona, por tu nombre. Dale gracias a Dios y dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Fue por cada uno de nosotros. Él estaba pensando en ti y en mí en lo particular, por supuesto a nivel general, pero en lo particular estaba sabiendo que necesitaríamos su salvación, su perdón y su reino, y fue por nosotros que lo hizo. Pues damos gracias al Señor. Te recordamos que puedes ver todos los servicios y eventos especiales por YouTube CCM Acapulco y Facebook Comunidad Cristiana Acapulco. Estás en CCM Acapulco, de Acapulco, Guerrero, México.